todo tiempo. Y pues, amados hermanos, hay que recordar siempre, el Señor quiere que recordemos y no olvidemos orar, confiar y esperar. Orar, confiar y esperar. 3 palabras fáciles de decir, en unos tiempos fáciles de aplicar, pero a veces cómo es difícil, ¿verdad? Cómo a veces se complica hacer estas 3 acciones: orar, confiar y esperar. Más cuando estamos en una situación, en un problema fuerte, pasando una dificultad. A veces dejamos que la desesperación, la angustia nos gane, nos aflija, y cómo olvidamos, ¿no? Cómo olvidamos lo que tenemos que hacer primeramente. A ver, un saludito, hermana Nena, ya la había visto. Muy buenos días, hermana Nena. Entonces, retomando, Dios, el Señor Él contesta nuestras oraciones. Él contesta nuestras oraciones, pero Él pide que confiemos en Él. Sabemos que nosotros en la oración creamos una conexión con el Señor. Estamos en su presencia, en ese momento de intimidad con Él, en el cual solo es usted y el Señor. Sea cual sea la situación, amados hermanos, tenemos que estar buscando la presencia del Señor. Yo sé que ahorita, los tiempos de ahora, las situaciones cada día son más, ahora sí que más, más difíciles. Los que estemos pasando por situaciones económicas, o los que a veces no rinden dinero, no tienen un trabajo, o quienes están pasando una situación de salud, que siempre hay esa desesperación de decir cómo le voy a hacer, qué va a pasar, o por qué. Pero tenemos que aplicar. No olvidemos en aplicar, orar, confiar y esperar. Tenemos que orar a pesar de cómo esté el día, cómo está la situación. No olvidemos que debemos doblar rodillas y orar y pedirle al Señor, de entregarle todo a Él. Debemos confiar en el Señor y saber esperar. El Señor tiene el control de todo. Ya lo hemos mencionado en devocionales anteriores, que el Señor tiene el control, y el Señor nos los dice en su palabra. Como dice su palabra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18, se lo leo. Primera a los Tesalonicenses 5, 16 y 18, del 16 al 18, perdón. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estar siempre gozosos y orar sin cesar. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día, amados hermanos? Pregunta bíblica. Si alguien lo sabe, ¿cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces. Dice mi amada hermana Linda, 3 veces. 3 veces al día. Imagínense esa conexión que tenía Daniel con el Señor. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros hacer una oración al día? Y es la verdad, usted no me va a dejar mentir. A veces decimos, no, ya el día de mañana ya me meto a orar, ya voy a encerrarme en mi cuarto y voy a orar. Y llega el día de mañana y pum, como que pum, se fue la idea.
Por eso al principio le dije 3 palabras que se dicen fácil, que se aplican, pero hay veces muy difícil, a veces nos olvidamos de hacerlo. Principalmente orar, principalmente antes de iniciar algo en la situación en la que estemos, primeramente buscar al Señor y orar, entregarle por lo que estamos pasando, o darle gracias. Confiar a veces en ocasiones, porque pasa, nuestro nivel de confianza está muy bajo y nos desesperamos porque decimos, es que el Señor no me ha contestado y ¿qué hago? No, y vamos y buscamos una solución de esas soluciones rápidas, pero que al final nos llevan ahora sí, como quien dice, pues te sale más caro el caldo que las albóndigas. Y luego le oramos al Señor, Señor, pero ¿por qué? Pues, que nos diga, pues si yo no te he mandado, si no has confiado en mí, no has esperado. A veces, esto lo decía el pastor, el Señor, tenemos que aprender a obedecer. Y esta semana, toda esta semana he tenido esto en mi cabeza, porque en que he estado leyendo la Biblia y una de las 2 cosas que el Señor me ha estado hablando, en que estoy leyendo su palabra, y le recuerdo, amados hermanos, su lectura diaria, no lo olvide, oración y obediencia. Es lo que el Señor me ha estado mostrando mucho en esta semana que he estado leyendo, pues alimentándome de la palabra, oración y obediencia. Entonces, tenemos que obedecer a lo que el Señor nos vaya diciendo. A veces nos dice sí, a veces nos dice no. Como decía el pastor, te dice, ¿sabes qué? Tengo otra opción. Como una catafixia, pero bien, ¿no? Para bien, no como dicen la que te asfixia, no. Una catafixia, lo bien, que te diga el Señor, aquí tengo otra opción viable, mejor para ti. Y a veces como que decimos, ay, no tenemos que obedecer, tenemos que aprender a obedecer y confiar en nuestro Dios. Y no desesperarnos. Sabemos, amados hermanos, que la oración, que todos podemos orar, todos vamos a ser escuchados. Y que la fuente de poder de la oración, y aquí le hago otra pregunta, ¿quién es la fuente de poder de la oración? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién es la fuente de poder de la oración? Aquí cerca. Jesús. Jesús es la fuente de poder de la oración y podemos encontrarlo ahí en el libro de Juan, capítulo 14, del 13 al 14. Juan 14, versículos 13 y 14, y se lo lee y nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Debemos pedirles, amados hermanos, a nuestro Dios que nos ayude a fortalecernos más en la oración y más en la búsqueda de su presencia. Debemos seguir buscando la presencia del Señor, sea cual sea nuestra situación, como decía el apóstol Pablo, sea cual sea la situación, debemos seguir manteniendo esa conexión con nuestro Señor. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha
pedido que confiemos y nos los dice y nos los recuerda en su palabra. Nos los recuerda aquí en esta palabra que tiene muchos años, que el día de hoy sigue resonando fuerte y el día de mañana va a resonar aún más fuerte. Ahí nos dice el Señor que confiemos en Él. No olvidemos, amados hermanos, no caigamos en la desesperación. Busquemos al Señor, busquemos su rostro, doblemos rodillas. Recuerden un devocional donde les hablábamos, la hermana Chuy y yo, de lo que debemos hacer. Enciérrese en su cuarto, ore, entréguele al Señor por lo que esté pasando, dele gracias, alabe su nombre, adórelo con cánticos, lea su palabra, lea la palabra del Señor y luego ore y dele gracias al Padre por ese momento, por ese momento de unión con Él, de estar conectado con el Señor. Debemos elevar nuestro nivel de confianza. A mí me lo dijeron, me lo dijo una persona muy especial que lo está viendo en este momento, este devocional. Me dijo: Bernardo, me lo planteó así, me dice, tienes que elevar una raya más tu nivel de confianza en el Señor. Me lo volvieron a repetir esta semana. Otra persona me dijo: confía en Dios. Ora, confía y espera. Aunque veamos el panorama, un panorama muy distinto, muy turbio, muy gris, debemos elevar nuestro nivel de confianza, debemos confiar en el Señor. Aunque hay momentos en los cuales nos queremos rendir o tomar una solución rápida, o tirar la toalla, o quizás salir corriendo, el Señor está ahí. Él viene, Él te detiene y Él te dice: confía. Debemos confiar, amados hermanos. Él es un Dios de imposible. Recuerde lo posible y lo imposible. Lo posible, lo que hacemos, que es buscar al Señor, orar, entregarle, hacer lo que podamos en cuanto a nuestra situación, y lo imposible se lo dejamos a Él, porque Él es un Dios de imposible. Recuerde, amados hermanos, el Señor manifestó su poder en un desierto, hizo grandes cosas, ha hecho grandes cosas, lo vemos en su palabra. ¿Qué no puede hacer en tu vida? ¿Qué no puede hacer en nuestras vidas? Y lo hemos visto y lo sabemos. Debemos saber esperar, hermanos, esperar en los tiempos del Señor. Él está todo lo de tu vida, Él ya lo sabe muy bien. ¿Y qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que nos necesitamos? Por eso Él es un Dios justo. Ya ves cómo nos cuesta caminar en su justicia, ¿verdad? Nos cuesta algo de trabajo decir: pero hay que obedecer. A mí me lo ha estado diciendo el Señor: hay que obedecer. Tienes que obedecer y hay que orar. Se complementa con confiar y esperar. Isaías capítulo 40, 31 nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados hermanos, el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros, tiene un propósito. Aunque vemos que unos van adelante en la carrera, no nos desanimemos.
El Señor sabe lo que Él tiene para nosotros, pero tenemos que seguir buscando al Señor, tener esa conexión con Él. Siempre se los hemos dicho, hay que tener esa conexión con el Señor. Dele gracias por todo. La situación que usted se encuentre, dele gracias. Confíe y espere, porque Dios es bueno. Seamos como las águilas. Esperemos en el Señor y nuestras fuerzas van a ser renovadas. No se olvide, somos nuevas criaturas en el Señor. ¿Quién dice amén?